Efesios capítulo 6, versículo 14. El apóstol Pablo aquí nos empieza la lista de las características que debe de tener la armadura de Dios. Sí, todos ya conocemos cuáles son las características de la armadura de Dios, pero aquí en el versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La primera característica de la armadura de Dios es de que nosotros debemos de ponernos el cinturón de la verdad. Por eso esta palabra se llama permaneciendo en la verdad. Entonces no podemos nosotros ponernos el calzado del evangelio, no podemos ponernos la coraza de justicia o el yelmo de la salvación o el escudo de la fe si no estamos rodeados de la verdad. Sí, porque a final de cuentas, si no estamos ceñidos vuestros lomos de la verdad, todo se va a caer. Tarde o temprano todo se cae. Entonces el apóstol Pablo nos hace hincapié que primero debemos de estar ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esta palabra en griego se dice emet, que significa real, auténtico, sin apariencia, fiel, confiable, seguro, digno de confianza. Eso es lo que nosotros debemos de tener siempre, ¿verdad? Antes de ponernos la armadura del Señor, nosotros debemos de estar siempre ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Por qué el apóstol Pablo siempre hacía hincapié de estar vestidos con la verdad? Porque el enemigo siempre está trabajando en la vida de la humanidad, en la vida del cristiano, en nuestras mentes, siempre está trabajando. El Señor Jesús en Juan 8:44, Él siempre dijo que el diablo era padre de mentira. Dice, no hay verdad en él. Él es mentiroso desde el principio. Entonces el enemigo siempre va a estar trabajando en nuestras mentes, siempre va a estar vistiéndonos el pecado, las tentaciones de algo que nosotros nos llame la atención, para que nosotros caigamos en la tentación. Y si nosotros vamos al inicio de los tiempos, en Génesis, en la caída de Adán, en la caída de Adán, en el capítulo 2 de Génesis, versículo 16, miren lo que dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La palabra del Señor fue directa, fue presencial hacia Adán, ¿sí? No había duda, o sea, estaba explícito que podía comer de todo árbol del huerto y que el día que de él comieran iban a morir. Pero si nos vamos al capítulo 3, en el versículo 1, dice aquí que la serpiente era astuta, ¿sí? Más que todos los animales del campo. Entonces, miren, a lo mejor ustedes ya conocen esta historia, ¿verdad? Pero quisiera que pusieran un poquito de atención. ¿Cómo fue que la serpiente se acercó? Y le dijo, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjese de qué manera se acercó la serpiente. Se metió con una mentira para que Eva le pudiera contestar. La orden del Señor era, pueden comer de todo árbol del huerto, pero la serpiente entró a la conversación con Eva entrando con una mentira. Entonces ahí Eva, como le dijo eso, entonces Eva le contestó. Ahí inició el diálogo que la hizo caer. Entonces Eva le responde, del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. En el versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjese qué tremendo esto, hermanos, porque la serpiente entonces aquí le dijo, no creas a Dios. Aquí la serpiente hizo mentiroso a Dios. Y lo terrible de esto es de que Eva le creyó. Eva entonces dijo, entonces Dios me engañó.
porque entonces Eva le creyó más a la serpiente. Y fíjese, lo sorprendente de esto es de que no, la serpiente no se la ofreció, no le dijo ten, o como decimos los mexicanos, ¿verdad? No le puso una pistola, sino trabajó en la mente de ella, trabajó metiéndole una mentira en su corazón, de tal manera que ella lo creyere. Entonces en el versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así de ella. A la mujer fue engañada, y el marido, a mí me sorprende esto, porque la mujer fue y le dio al marido ten, y el marido agarró y comió, porque ella ya había comido. Entonces, hermanos, esto solamente es un ejemplo principal de lo que sucede hasta hoy en la actualidad. El enemigo no ha cambiado su táctica. El enemigo sigue trabajando igual, sigue metiendo mentiras, sigue vistiendo el pecado por algo agradable. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, sigue trabajando igual, de la misma manera. Si nosotros vemos en la televisión, por ejemplo, ponen ahí que la cerveza Corona, por ejemplo, o que la victoria es tuya. Sabemos que todo vicio nos lleva al pecado y a la muerte, pero el enemigo ha trabajado en todo el mundo, como dice Primera de Juan, dice que Primera de Juan 5:19, que el mundo entero está bajo el maligno. El enemigo se ha metido en todas partes, desde la televisión, el internet, las redes sociales, aún en la educación, aún en el gobierno, en la medicina. El enemigo sigue trabajando, engañando a la gente para que todo esté en contra de la voluntad de Dios. Y lo triste es de que sigue cayendo, seguimos cayendo, seguimos creyéndole al enemigo, seguimos siguiendo la voluntad de él, sabiendo que todo eso es mentira. Y miren, una de las mentiras que el enemigo ha puesto en todo el mundo y aún hasta en la iglesia es de que todo el mundo lo hace. Sí, a veces le decimos, oye, pero eso está en contra de la palabra. Es que todo el mundo lo hace. Sí, pongo de ejemplo ahorita la fecha que se viene de los muertos, de Halloween. En las escuelas, que vístanse de catrinas, que vístanse de diablos, vístanse de muerte, y ahí la van las mamás cristianas a vestir a sus hijos de catrinas. Y oye, pero eso es malo. No, pero es que le quitan puntos, es que le bajan la calificación. Y es que todo el mundo, es que también las hermanas o sea, el mundo, todo el mundo lo hace. ¿Sí? Esa es la mentira que el diablo ha metido en nuestros corazones, de que todos lo hacen. ¿Sí? Ahora hasta cuántas parejas, hermanos, de jóvenes cristianos han salido embarazada la mujer. ¿Sí? ¿Cuántos divorcios? Aún, fíjese, aún dentro de la iglesia he escuchado pastores de esos famosos que están ahí en las redes sociales, que hasta la pastora esa dice, si tu marido no lo aguantas, déjalo, consíguete otro. Y eso es mentira, o sea, es mentira del diablo, porque no está acorde a la palabra del Señor. Entonces, esa es la mentira del diablo, de que todo el mundo lo hace. Pero la verdad de Dios está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Quiere decir que nosotros no somos todo el mundo, hermanos. Nosotros debemos de ser la diferencia del mundo. Si todo el mundo lo hace, allá él. Tal vez nosotros vamos a ser la luz, vamos a ser la sal de la tierra para enseñarle las virtudes y las verdades de la palabra del Señor, pero nosotros no somos todo el mundo. Nosotros somos linaje escogido. A ver, léanlo conmigo, hermanos. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros no somos todo el mundo, hermanos. Debemos de tener siempre presente eso. Si el mundo lo hace, si el mundo sigue un camino incorrecto,
que todo el mundo vaya, pero nosotros no. Nosotros debemos de ser la diferencia, debemos de poner el ejemplo, de no hacer lo que todo el mundo hace. ¿Sí? Aún, como yo les decía, aún dentro de las iglesias cristianas ha habido mucha mentira, mucha doctrina falsa que no está acorde a la palabra del Señor. Amén. Otra mentira, hermanos, que el enemigo ha puesto es de que no pasa nada. ¿Sí? Como yo les decía en el ejemplo de los jóvenes que quedan embarazada la muchacha y dice, es que no sé cómo pasó. Es que no pensé que a mí me pasara. Porque el enemigo sigue metiendo eso de no pasa nada, ¿verdad? Hablaba yo allá en Honduras con un hermano que ha vivido muchos años en el alcohol. Y él se jacta y dice, pues es que yo llevo muchos años y a mí no me ha pasado nada. Pero la verdad es que sí pasa, hermanos. La verdad es que todo pecado tiene consecuencias. Romanos 6:15 dice, porque la paga del pecado es muerte. Todo, hermanos, todo pecado trae consecuencias. No podemos nosotros pensar que no va a pasar nada. Si tarde o temprano nuestras consecuencias nos van a alcanzar, y puede ser que Dios no sea el que nos castigue, sino nuestros mismos pecados, nuestras mismas consecuencias. El pecado lo podemos escoger, pero las consecuencias no, porque las consecuencias llegan solas, y es lo que a veces no creemos. ¿Sí? El joven donde el diablo le mete la idea de que tus padres qué van a saber, ya viven en otra época, tus papás no te entienden. Cuando el joven cree esa mentira, levanta murallas a su alrededor y nadie lo saca de ahí. Nadie lo saca, por más que hablemos y hijo, obedece y no vayas a esto y no. ¿Tú qué vas a saber? Tú no sabes nada, ya pasó tu época. ¿Hasta cuándo se da cuenta el joven? Hasta que está en el hospital o hasta que está en la prisión. Y ahí es donde decimos, cuánta razón tenía mi padre, ¿verdad? Ahí nos dimos cuenta que vivimos en una mentira del diablo y le creímos. No quisimos escoger la verdad del Señor. Por eso nosotros, hermanos, debemos de siempre tener presente que todo acto trae consecuencias. Y más, mucho más el pecado, hermanos. Tomamos el ejemplo del rey David, ¿verdad? El rey David, según la segunda libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Ustedes conocen ya esa historia, donde el rey, ya él, ¿quién le podía decir algo al rey, verdad? Él era el rey. Nadie podía desobedecer una orden del rey. Vio a una mujer, a Betsabé, le dijo a uno de sus siervos, tráemela para acá, ¿verdad? Yo soy el rey, obedéceme. Queda embarazada esta mujer, y como era casada, caray, ¿ahora qué hago? Manda a matar a su esposo, lo pone al frente de las filas para que lo maten, y él dijo, no pasa nada, ¿verdad? Yo soy el rey, ¿quién me dice algo a mí? Pero aquí en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9, dice, aquí el profeta Natán lo confronta y le dice, ¿por qué pues tuviste en poco en la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Entonces, hermanos, todo está a la vista del Señor. No hay nada que digamos el Señor no lo sabe. Todo lo sabe el Señor y todo trae consecuencias. Entonces a veces el enemigo nos dice, hazlo, mira, nadie te ve, estás lejos del pastor, ¿verdad? Aquí en esta ciudad nadie te conoce, ya se durmió tu esposa, puedes mensajear. No, todo el tiempo Dios, el Señor nos está viendo, y todo va a tener consecuencias. Aunque el enemigo lo disfrace de algo agradable, ¿verdad? Como a Eva, dice que Eva lo vio y vio el fruto ahí agradable a los ojos.
A veces, o más bien, siempre el enemigo va a disfrazar el pecado de algo agradable. Pero la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces trae consecuencia. ¿Qué debemos hacer, hermanos, para no seguir cayendo en las trampas del enemigo? Miren, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31, el Señor Jesús dijo cuál era la respuesta. Juan 8, 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y en el versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Toda mentira, hermanos, del enemigo, en la palabra del Señor nos dice cuál es la realidad verdadera. Si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, entonces conoceremos realmente qué camino debemos de tomar. Si yo tenía esa como testimonio, hermanos, hace muchos años cuando empezamos en el ministerio, yo le decía a mi esposa: yo quiero trabajar en otra parte, yo quiero ganar más, yo quiero buscarme otro trabajo. Pero la palabra retumbaba en mi mente: no puedes servir a dos señores. ¿Sí? No puedes servir a Dios y a las riquezas. Cuando nosotros, hermanos, tenemos esa sed de la palabra, cuando nosotros tenemos esa necesidad de la palabra, cuando nosotros nos llenamos de la palabra, entonces la palabra inunda nuestro corazón y nos dice el camino que debemos de seguir. Porque la verdad nos hará libres, pero la mentira nos esclaviza. Si nosotros le creemos más al enemigo, hermanos, más que a Dios, entonces sí estaremos en serios problemas. Porque aquí el Señor Jesús dijo: permanezcan en mi palabra. Y la palabra, ahora sí que valga la redundancia, la palabra en griego significa dabar, que es un conjunto de acción y conocimiento. No solamente es llenarnos de conocimiento, de estudios, sino es caminar en esa verdad, caminar en esa palabra. Porque cuando nosotros empecemos a caminar en esa palabra, hermanos, entonces sabremos cuál es la verdad, cuál es la voluntad del Señor. Y entonces ahí podremos caminar acorde a lo que el Señor ha establecido en su palabra, que es la verdad. Sí. Mire, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Esta es otra característica, hermanos, que nosotros debemos de hacer. Y tal vez esta sea la más difícil. Cuando nosotros andamos en el camino, en la tierra, tenemos tropiezos. El Señor Jesús mismo dijo: es imposible que no haya tropiezos. ¿Sí? Tendemos a tropezar en el camino, pero es algo que nosotros no planeamos cuando despertamos, ¿verdad? No decimos: yo me voy a tropezar 2 veces. No, es algo que ocurre intempestivamente, es algo que ocurre sin pensarlo. Pero que bueno, ya tropezamos, ya caímos, pero no podemos seguir avanzando en el camino del Señor con ese tropiezo a cuestas. Sí, tal vez este es el punto más delicado de la predicación, porque miren, empezamos desde el versículo 6. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Hay veces que nosotros estamos en pecado, hermanos. Hay veces que nosotros caemos en un pecado, pero no nos ponemos a cuentas con el Señor.
tratamos de escondernos, tratamos de que nadie nos vea. Entonces nos ponemos una máscara donde no queremos que nadie lo sepa. Y seguimos tal vez sirviendo, tal vez seguimos predicando, tal vez seguimos enseñándole a los niños y esa máscara la tenemos. Estamos caminando en tinieblas y no estamos caminando en esa verdad. En el versículo 7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, hermanos, para que nosotros podamos acoplarnos a la voluntad del Señor, debemos de unirnos al Señor Jesús. La misma palabra que tomamos en el principio de vestir vuestros lomos con el cinto de la verdad, es la misma palabra que el Señor Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Si nosotros no caminamos en la verdad, hermanos, puede ser algo tan delicado que tal vez no estemos caminando en el camino del Señor. Estemos caminando un camino tal vez falso y no caminemos acorde a las palabras del Señor. Por eso Él dice aquí: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, ¿qué? Mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces, hermanos, nosotros siempre debemos de buscar hacer la palabra del Señor, llenarnos de la palabra del Señor para poder caminar en su verdad. Porque si nosotros no caminamos en esa verdad, hermanos, puede ser que no estemos caminando con Cristo y nosotros pensemos que sí. Mateo 7, 21 y 22 decía, tal vez eso ya lo saben, pero decía que mucha gente se acercó a Jesús y le dijo: Señor, pero si nosotros profetizamos, si nosotros hicimos muchos milagros, si nosotros echamos demonios en tu nombre. Pero les dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad. Tal vez ellos pensaron que estaban en su verdad por hacer todo lo que hacían, pero no estaban caminando en la verdad, porque no estaban caminando acorde a lo que el Señor había establecido. Por eso, hermanos, nosotros debemos de tratar de cambiar nuestra mentalidad, como dice Romanos 12:2, de no acoplarnos al mundo y seguir transformando nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver nuestra realidad, nuestro caminar, para que nadie nos engañe, para que nadie nos engañe, para que el enemigo no se meta en nuestro corazón y no nos engañe como lo hizo con Adán y Eva, o con Eva, y podamos caminar siempre en su verdad, hermanos. Siempre debemos caminar en su verdad. Y miren, en Tercera de Juan capítulo 1, bueno, nada más tiene un capítulo, en el versículo 3 dice aquí el apóstol Juan, dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y en el versículo 4 dice: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Debemos nosotros, hermanos, esforzarnos cada día. Debemos nosotros siempre mentalizarnos cada día a caminar en la verdad del Señor. Yo por eso les decía yo en el punto anterior, debemos de empaparnos de la palabra del Señor. Allá a mis hermanos en Cristo de Honduras, yo siempre les digo: mediten la palabra, estudien la palabra, empápense de la palabra, para que nadie nos engañe, para que todos estemos empapados de la verdad. Porque el mundo, hermanos, el mundo está en decadencia. Va a llegar el momento, hermanos, en donde la Biblia va a ser prohibida. ¿Y qué se nos va a quedar? ¿Qué verdad va a estar en nuestro corazón? Solamente la que nos aprendamos, solamente la que está en nuestra mente. Pero si no nos aprendimos ningún versículo, ningún texto bíblico,
¿qué se nos va a quedar? ¿Cómo vamos a caminar? Debemos nosotros, hermanos, aprovechar este tiempo de libertad. Estaba yo escuchando el canto de que hay libertad en la casa de Dios. Tenemos libertad, hermanos. Tenemos libertad ahorita para predicar la palabra, para leer la palabra, para ir a la iglesia. Somos libres en ese aspecto. Debemos de aprovecharla para no apartarnos de la verdad del Señor. Tal vez ahí en tu lugar, hermano, cierra tus ojos. Tú conoces tu corazón. Tal vez yo te conozco de vista, ¿verdad? Pero el Señor conoce tu corazón. Tú conoces en qué le has fallado, tú conoces en qué caminos has andado. Tú conoces tal vez algún pecado oculto que ahí tienes, o algún pecado con el cual estás batallando. Es tiempo de que hoy te acoples a la verdad, te pongas a cuentas con la verdad. El Señor Jesús es la verdad. Debemos nosotros, hermanos, buscar siempre, aunque sea vergonzoso, ¿verdad? Hay pecados que tal vez decimos: no, Señor, yo no quiero ir a tu altar porque me da vergüenza siquiera acercarme contigo. Pero no podemos seguir caminando con ese pecado oculto. Cuando Saúl desobedeció al Señor y no mató a todo el pueblo de Amalek, el profeta Samuel fue y le dijo: ¿no cumpliste la voz del Señor? Y le dijo: sí. Pero el profeta le dijo: ¿qué es ese balido de ovejas que estoy escuchando? Si nosotros queremos seguir sirviéndole al Señor, si nosotros queremos seguir caminando con el Señor, todavía hay ruido, todavía hay pecado que está escuchándose en nuestro corazón. Todavía hay algo que está estorbando en nuestra vida. Y no podemos seguir avanzando si no primeramente nos ponemos de acuerdo con Él, si no primeramente nos ponemos a cuentas con el Señor. Y hoy no es coincidencia, no es que te hayan invitado a esta reunión, sino que hay un propósito eterno. Y es que no salgas igual que como entraste. Si viniste bien, gloria a Dios. Pero si viniste con algo con lo cual estás batallando, hermano, hoy es tiempo de que te pongas a cuentas con el Señor, de que te acoples a su verdad, de que camines en su verdad. Y aunque, como les decía yo, tal vez queremos seguir así apantallando o teniendo una máscara, no podemos, hermanos. El Señor todo lo ve, el Señor todo lo sabe. Y no podremos seguir avanzando, no podremos seguir, como les decía yo al inicio, seguir teniendo esa armadura sin el cinturón de la verdad, porque tarde o temprano se va a caer.